Hermanos, bueno, yo no sé por qué ya los 2 días y nadie me ha saludado a mí. Y la tía ayer me saludó desde lejos. Bueno, hermanos, vamos a iniciar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado desde el domingo hasta este día. El domingo hablamos acerca de Romanos. La mujer cananea. ese fue el sábado. El domingo estuvimos hablando acerca de el siervo, muy bien, del centurión, ¿verdad? Si buscas, ¿cómo? Con fe. Con fe, muy bien. El lunes, ¿cuándo fue el lunes? Ayer. Ayer, ¿sobre qué estudiamos? Herodes. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué lo buscas? Muy bien, Camilo, está pendiente. Ahora el tema de hoy lo he titulado al igual como se titula la campaña. ¿Puedo correrles un poquito? Sí. El tema de hoy lo he titulado ¿qué buscas? Dile a la persona que está a tu lado, más bien pregúntale, ¿qué buscas? ¿Qué buscamos nosotros? Es una pregunta que debemos respondernos en esta noche. ¿Qué estamos buscando con nuestras vidas? ¿Qué estamos buscando con todo lo que hacemos? En la actualidad hay muchas personas que buscan, y la mayoría de seres humanos buscan la fama, ¿sí o no? Dinero. Buscan muy bien el dinero, especialmente por allí va, ¿verdad? La mayoría de personas buscan el dinero, otros la fama, muy bien, otros quieren poder. Y en esta búsqueda hacen tantas cosas malas, equivocadas, que en muchas ocasiones pasan por encima de los demás. Pero mira que hablando de la fama y el dinero, quise escribir dos frases que dijeron dos personajes. Ayer estuvimos viendo un video, ¿sí se acuerdan de quién? De José Llamas, el gran, un actor muy reconocido en México y en el mundo. Y él dice: me esforcé por alcanzar la cima, pero cuando llegué me di cuenta que allí no había nada, y en vez de ser feliz me volví el ser más infeliz. José Llamas. Robbie Williams, ¿sí lo han escuchado alguna vez? Cuando yo no era de la iglesia me encantaba mucho un video de él que se quitaba la piel y bueno, empezaba a bailar allí. Dice, él dijo: si el dinero, la fama y las posesiones no tienen nada que ver con la felicidad, entonces ¿qué prioridad debe buscar el ser humano para darle sentido a su vida? Eso lo expresa él. La fama no trae felicidad, las posesiones tampoco la traen, el dinero tampoco la trae. Así que en esta noche, hermanos, sabiendo que ni la fama, ni el dinero, ni nada de estas cosas realmente le dan el verdadero sentir al ser humano de estar completo, de estar satisfecho consigo mismo, de ser feliz, entonces vamos a buscar en la palabra de Dios. ¿Qué debemos buscar nosotros para realmente sentirnos llenos, satisfechos con nosotros mismos? Y para eso vamos a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a buscar Evangelio según San Juan, el capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 28. Evangelio según San Juan, capítulo 18, el versículo 28. Dice la palabra del Señor, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Está hablando de los sacerdotes y líderes de judíos cuando fueron a asesinar al Señor Jesús. Y lógico, dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El versículo 29 dice: entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan? ¿A quién? ¿A este hombre? ¿De qué acusan a este hombre? Fue la pregunta de Pilato. Pero antes de entrar en la historia, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero lo que llevamos de la semana, estoy tocando casos de personas que nunca fueron del pueblo de Dios, pero que un día tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. En este caso,
el personaje nuestro es Poncio Pilato. Poncio Pilato, ¿quién era? La historia lo reconoce como un político respetado de aquel entonces, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él era esposo. Bueno, ¿por qué era respetado? No tanto por su liderazgo. Era respetado más bien porque él era el esposo de Claudia, la hija del emperador César, Tiberio César. Así que él estaba en su puesto, era por Claudia, por su esposa, porque era el yerno del emperador de todo el imperio romano. Mira cómo lo escribe Filón, un historiador de aquellos días, contemporáneo con ellos, dijo, Poncio Pilato era una persona dura, primero que todo. Era una persona ¿cómo? Dura, inflexible, obstinada e injusta. Mira qué cualidades las que le dio Filón: duro, inflexible, obstinado e injusto. ¿Sabe por qué él era de esta forma? Él creía que el poder se conseguía así, porque él buscaba algo en su vida. Él no buscaba tanto ni siquiera amar a su esposa. Yo creo que él estuvo con su esposa, se casó con ella porque tenía otro interés. Poncio Pilato quería poder. Poncio Pilato quería fama. Poncio Pilato quería que todas las personas le rindieran pleitesía, homenaje. Quería ser el hombre más importante. Y yo puedo, según analizando, cuando uno analiza la historia de ese hombre, yo creo que él pensaba algún día llegar a ser el César del Imperio Romano, el rey del Imperio Romano. Pero en busca de este poder, Poncio Pilato cometió algunos errores allí, especialmente en lo que es la Tierra Santa hoy. Mira, voy a leerle algunos de los errores que cometió. Estos errores los cometió por algo. Primero, los que le voy a leer: Poncio Pilato amaba el poder, pero no amaba al ser humano. A él le importaba mandar a matar o asesinar a cientos de personas. Eso a él no le interesaba, no le importaba la vida de los seres humanos, le importaba una cosa. ¿Qué cosa era? Poder. Eso era lo único que le importaba, eso era lo que él buscaba en su vida, estatus social. Y con eso viene la riqueza, claro. Mira lo que hizo. Una vez hizo que sus soldados marcharan a Jerusalén, llevando estandartes con imágenes del emperador, tratando de romanizar al pueblo. Ustedes saben cómo eran los judíos de celosos. Y llega él y empieza a romanizar el pueblo. Él quería convertir a los judíos en romanos, en que adoraran a las deidades de Roma, y especialmente al César. En otra ocasión, colocó escudos dorados con el nombre del emperador grabado sobre ellos en el antiguo palacio de Herodes, que Herodes mandó a construir. Así que allí en el palacio estaba el lugar santo, el santuario, el lugar más santo de los judíos, el lugar que ellos más respetaban. Es más, ellos, para entrar allá, por ejemplo, nosotros leemos el estanque de Siloé, ellos llegaban y se lavaban completamente antes de entrar al templo. Y ahorita llega como si nada y empieza inmediatamente a llevar los escudos dorados con el nombre del emperador. Profanó para los judíos el templo. Pero él no se queda allí, avanza un poco más. Utilizó dinero de la tesorería del templo de Dios, o sea, de los diezmos y las ofrendas, para financiar un acueducto que se estaba construyendo y así traer agua a Jerusalén. Mira cómo fue poco a poco. Ahora no le importó ni siquiera respetar las creencias de los demás, y lo único que hizo fue sacar la plata de los diezmos, la plata de las ofrendas, que es para la obra de Dios, y con esto financió su proyecto. Además, desciende un poco más. Masacró a muchos samaritanos que seguían neciamente a un impostor que les había prometido unos vasos sagrados de oro, supuestamente escondidos por Moisés en la cumbre del monte Gerizim.
Así que Poncio Pilato, ¿será que le importaba la vida de los seres humanos? Para nada. Y voy a leerles la última. Esta está en Lucas capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a leerla sin separar, sin apartarnos mucho de Juan 18. Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. La palabra del Señor nos dice, Lucas 13, 1 y 2. Dice, en ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios que ellos habían ofrecido. Mira que desciende un poco más. Vamos a dejar solamente en el versículo 1. Ellos estaban ofreciendo los sacrificios para las ofrendas y para pedir perdón a Dios. Y Pilato sencillamente, cuando estaban allí en el acto de adoración todos los galileos, Pilato da la orden y dice, vayan y asesínenlos. Y queda mezclada en ese momento allí en el altar la sangre de los seres humanos con la sangre de los corderos. Imagínense tener a Pilato de amigo o tenerlo de enemigo. Hermanos, Poncio Pilato era un hombre que por querer buscar el poder, querer buscar la fama, querer tener el mundo con sus propias manos, cometió muchos errores. Y estos errores lo llevaron en el tiempo de Jesús a estar en una crisis de su puesto. Estaba a punto de perder el puesto, y ahora lo que él tenía que hacer, tenía que actuar bien, porque cualquier error, ya el César estaba cansado de las quejas de los judíos, de los líderes judíos. Entonces Pilato tenía que cuidar su puesto, o si no se olvidaba del poder. Tenía que actuar bien, o si no se olvidaba de que tenía un poder grande dado por el mismo César. Prácticamente lo único que estaba sosteniendo el puesto de Poncio Pilato era el amor del emperador a su hija. Eso era lo único que lo estaba sosteniendo allí en el puesto. Pilato estaba atravesando por la crisis. ¿Sabe, hermanos, que nosotros estamos viviendo un tiempo de crisis, sí o no? Yo no sé aquí, pero en Cúcuta se siente mucho ahorita con lo de la frontera. Y yo creo que aquí también. Algunos me han dicho que sus empresas están pasando por crisis. La empresa en la cual laboran. Los hogares están en crisis, ¿sí o no, hermanos? Las vidas espirituales de muchas personas están en crisis. Estamos viviendo en un tiempo de crisis por todo lado. El ser humano en la parte espiritual está en crisis. El ser humano en la parte financiera está en crisis. El ser humano en la parte emocional está en crisis. En la parte familiar está en crisis. En la parte psicológica está en crisis. Estamos viviendo un tiempo donde el ser humano está en crisis. Y sabe que cuando nosotros tratamos de salir de la crisis sin Jesús, cuando tratamos de salir de nuestras dificultades sin Jesús, cuando queremos buscar poder sin Jesús, cuando queremos buscar dinero sin Jesús, lo único que hacemos es cometer error tras error. Eso fue lo que le sucedió a Poncio Pilato. Error tras error. Finalmente llegó un momento en que si se equivocaba, automáticamente iba a perder todo. Hermanos, si nosotros queremos que nuestras vidas sean diferentes, si nosotros queremos tener paz en medio de la crisis, debemos buscar a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Si nosotros, hermanos, queremos que todas las cosas nos salgan bien, es tan sencillo como estar en los brazos de Jesús. No digo que no vamos a sufrir, sí vamos a sufrir. Si vamos a pasar por problemas, si vamos a pasar por dificultades, pero a pesar de todo eso, el Señor Jesús va a estar conmigo y contigo. El Señor Jesús está dispuesto a acompañarnos. Pero si nosotros queremos salir de la crisis sin Jesús, recuerden, lo único que vas a hacer es cometer más errores, es hundirte más en la crisis, es irte más lejos de Dios y más lejos del éxito. Pilato luchaba en vano, quería el poder, quería algún día ser el emperador, pero nada le salía bien. ¿Por qué?
porque él conocía del mensaje de los judíos, porque vivía entre los judíos. Él conocía el mensaje de la palabra porque vivía de la palabra, pero había algo: rechazaba totalmente la palabra de Dios. Rechazaba totalmente todo lo que tuviera que ver con un Mesías. Rechazaba todo lo que fuera espiritual. Todo eso lo rechazaba. Lo único que le importaba eran las cosas materiales. ¿Qué buscas, hermano, amigo, amiga, hermana, en tu vida? ¿Estás buscando la fama? ¿Estás buscando el poder? ¿Qué estás buscando? Hermanos, lo que realmente importa en nuestras vidas es buscar a Jesús. Amén. Eso es lo único que importa. Lo otro, como decíamos ayer, ¿por qué lo buscas? El tema de ayer. Lo otro viene, ¿por qué? Por añadidura. Lo más importante en este mundo es decidirnos por Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, hermanos, quiero decirles que una elevada posición social era la prioridad que Poncio Pilato buscaba en medio de la peor crisis de su vida. Asimismo, la prioridad de las personas del crítico siglo XXI es conseguir muchas cosas e ignorar lo verdaderamente importante en la vida: Jesús. Si usted mira a la mayoría de la humanidad, usted le pone a escoger entre Jesús y las cosas que este mundo ofrece, ¿qué va a escoger las personas? Lo que ofrece este mundo. Si nosotros le colocamos a una persona entre ver una película cristiana o una película de ficción, de pelea, de pistoleros, no sé qué va a escoger la mayoría de personas. La película de pistoleros. Si yo voy a una empresa y les ofrezco entre Cristo, una conferencia de Cristo o una conferencia de crecimiento personal, ¿quién va a escoger? Una empresa. Crecimiento personal. El ser humano está rechazando a Jesús. ¿Y sabe por qué estamos viviendo en un tiempo de crisis? Porque el mundo se ha encargado de hacerle el quite a Jesús. Y por eso estamos viviendo en un tiempo de crisis. Si ustedes miran los países más poderosos del mundo, vaya, miren, y se va a dar cuenta que son países cristianos. Países que en un tiempo exaltaron la palabra de Dios. Y miren los que rechazan la palabra de Dios, mírenlos cómo están. Así que, hermanos, la crisis, primero que todo, llega a nuestras vidas cuando nosotros le hacemos el quite a Jesús. Pero vamos a continuar, hermanos, vamos a volver a Juan capítulo 18. Juan 18, el versículo 20, vamos a ir al versículo 33, 18:33. Y la palabra del Señor nos dice, acordémonos, vamos a hacer un resumen. Llegaron y él dijo, ¿y quién es este? ¿Verdad? Que le llevaron a Pilato. Y el versículo 33 dice, vamos a leer desde el 31, pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Mira que no querían nada con ellos. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho. Vamos a saltar al 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sabe que cuando uno lee Elena de White, el deseado de todas las gentes, ella dice que cuando Pilato vio a Jesús, ya había escuchado de Jesús, y cuando Pilato vio a Jesús, lo ve con una paz y ve que su rostro estaba resplandeciendo. Él se da cuenta que este hombre no era cualquier hombre. Él se da cuenta que este hombre era alguien especial que venía directamente del cielo. Pilato había escuchado lo que Jesús predicaba. A Pilato ya le habían contado todo el ministerio de Jesús. Imagínense, 3 años y medio Jesús allí. Imposible pues si a Pilato no le contaban nada. Pero cuando Pilato vio ese día a Jesús, quedó impresionado. Algo impresionó su corazón. Y en ese momento, mira lo que dice, ¿eres tú el rey de qué? ¿De los judíos? Y mira lo que dice, versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí?
Y Pilato responde: ¿soy yo acaso judío? Hermanos, ustedes saben qué era lo que le estaba queriendo decir Jesús. Pilato dice: ¿eres tú el rey de los judíos? E inmediatamente, en ese mismo instante, Jesús lo que le quiere decir es: esto lo dices porque tú crees en mí. Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba tocando el corazón de Poncio Pilato. Y Jesús le hace inmediatamente, Jesús no espera, inmediatamente le hace el llamado: ¿esto lo dices por ti o es porque otros te lo han contado? Hermanos, Pilato estaba siendo conmovido por el Señor Jesús, ¿sí? Ese Pilato malo, duro, que era canalla, era un asesino, era un injusto, ese Pilato estaba siendo conmovido por el Señor Jesús, estaba siendo atraído por el Señor Jesús. Y más adelante le dice, vamos a saltar el versículo 37 y 38, dice: le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y mira la actitud de Poncio Pilato, versículo 38. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Si nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a entrar en los corazones de los seres humanos. Por un momento Poncio Pilato estaba normal, pero de repente estaba tan interesado que ya le estaba preguntando al Señor Jesús acerca de la verdad. Le estaba preguntando acerca de las cosas celestiales. Le estaba preguntando acerca del Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor Jesús quiere entrar a tu vida y a mi vida. El Señor Jesús quiere actuar poderosamente en nuestros corazones. No importa qué malos hayamos sido, no importa la famita que tengamos, lo que importa es que Jesús quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Y después de esto, Poncio Pilato, capítulo 19, versículo 4. Mira lo que hace Pilato. Pilato salió otra vez y le dijo: miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él, ¿qué cosa? Ningún delito. Pilato estaba impresionado por Jesús. Pilato sabía definitivamente que todo en este mundo no es la fama, no es la riqueza, no es el estatus social. Pilato se dio cuenta que todo en este mundo era tener la verdad, era tener a Jesús. Y Pilato en ese momento decidió salvar a Jesús sea como sea. Quiso salvarlo, quiso evitarle la muerte. Pilato se dio cuenta que Jesús era el rey del mundo. Se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que Pilato colocó allí, cuando lo crucificó, ¿qué mandó a colocar? ¿El rey de qué? De los judíos, porque Pilato quedó convencido de que Jesús realmente era un rey. Hermanos, ¿qué buscas en tu vida? Pilato, ¿qué buscó? ¿Qué buscaba Pilato? Pero el Señor Jesús le mostró algo interesante a Poncio Pilato, que lo importante es que nosotros busquemos a Jesús. Eso es lo importante para nosotros, hermanos. ¿Cuántas personas se han estrellado en sus vidas? ¿Cuántas personas se han suicidado? Personas que uno cree que lo tienen todo. Por ejemplo, hace poco tiempo, hace algunos meses se suicidó no Robin Williams, sino Robin Williams. No sé si se dieron cuenta. El que hizo muchas películas, ¿sí? El que hacía películas muy bonitas. Por ejemplo, hizo una película de Patch Adams, el médico, y terminó suicidándose. Aquí también hubo una persona, una modelo, ustedes la conocen o la escucharon, que también se suicidó. Personas que aparentemente lo tienen todo. Pero sabe, hermanos, que cuando Jesús falta en nuestras vidas, todo está perdido. Cuando Jesús falta en nuestras vidas, no importa la fama, no importa la riqueza, no importa nada. Nada nos va a dar sentido. Nada le va a dar sentido al ser humano. El ser humano sin Jesús siempre se va a sentir esclavizado de sus malas costumbres. Se va a sentir esclavizado de sus pecados. En fin, el ser humano sin Cristo no es nada. Y eso fue lo que comprendió Pilato.
Yo sin Jesús no soy nada y yo lo voy a defender. No importa lo que suceda, no importa lo que pase con mi vida, pero yo voy a buscar a Jesús, voy a dejar ese plan de tener poder y voy a buscar a Jesús. Ese era el cambio de mentalidad que tuvo Pilato. Y Dios quiere que nosotros también cambiemos nuestra mente, hermanos. Dios quiere que nosotros, nuestro enfoque, nuestra misión en este mundo sea buscar a Cristo Jesús. Si todos buscáramos a Jesús, hermanos, esto sería tan diferente. Nuestras vidas serían tan diferentes. Nuestros hogares serían tan diferentes. Nuestro círculo de amigos sería tan diferente. Y nuestro interior sería tan diferente, hermanos. Así que en segundo lugar, una exaltada posición social por un momento dejó de ser la prioridad que Poncio Pilato quiso buscar, porque comprendió que más importante que esto es aceptar a Jesús. Asimismo, Dios quiere que tú comprendas que lo más importante de tu corta vida es aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo más importante, hermanos, aceptar a Jesús. Es más, nosotros nacimos para entregarnos a Jesús. Nosotros nacimos para tomar una decisión. O estoy con Cristo o vuelvo a donde no estaba, a la nada. Y nosotros debemos tomar una decisión ahora que estamos con vida. Nosotros nacimos para entregarnos a Dios, aceptar la salvación. Y ahorita sí podemos morir en paz, porque cuando Cristo venga va a venir por sus hijos. Amén. Vamos a continuar con nuestra lectura. Y aquí es donde llega el clímax de la escena de Poncio Pilato. Capítulo 19, el versículo 7 al 16. Capítulo 19. Dice el versículo 7. El versículo 7 y 8. Sí, dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, este debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿tuvo qué cosa? Más miedo. Pilato se llenó de miedo cuando escuchó que ellos decían que él era el Hijo de Dios, porque lo que él pensaba resultó ser que era verdad. Pilato se llenó de miedo, Pilato se llenó de temor y dijo: ¿cómo yo voy a asesinar al Hijo de Dios? Y finalmente Pilato también temió por dos cosas. Primero, porque Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto era el único que lo podía salvar. Pero también temió por otra situación, porque en el Imperio Romano solamente había un Hijo de Dios. Solamente podía existir un Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios era el César. Y si llegaba por ahí, ellos no entendían que no el Hijo de Dios, pero de los judíos, ellos no entendían nada de esto. Ellos decían: Dios. Y si aparecía un hombre diciendo que era Hijo de Dios, automáticamente era el enemigo del César y tenía que morir en la cruz. Dos decisiones: o lo defiendo porque sé que es el Hijo de Dios, porque sé que Él me puede salvar, o sencillamente lo asesino para cuidar mi puesto. ¿Qué decisión tomarías tú? Ahorita sí entendemos la vida de Poncio Pilato. A veces personalmente yo lo juzgaba mucho, pero ese Pilato lo mató. Pero cuando me entro a la historia, me doy cuenta que él tuvo que tomar una decisión. Si lo salvo, me pueden matar a mí porque estoy salvando al Hijo de Dios, al contrincante del emperador. Pero si lo salvo, Él me puede dar vida eterna y me puede dar todo lo que yo deseo. ¿Qué escojo? ¿Qué escogerías tú, hermano? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué decisión tomas todos los días? Cuando te hacen la invitación a venir a Jesús, ¿qué decisión tomas? Y bueno, después de que Poncio Pilato estaba allí estresado, sucede algo interesante. Él tenía que decidir. Pues vamos a repetir: si lo salvo, puedo morir yo, porque estoy protegiendo al contrincante del emperador.
Pero si lo salvo, Él me puede dar vida eterna, puede transformar mi vida. Si lo salvo, Él me puede mantener en el puesto porque Él es Dios. Y mira lo que le manda a decir sin apartarnos de Juan capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 18 y 19. Mateo 27, 18 y 19. Nos dice: y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Y mira, yo me pongo en los zapatos de este hombre y es difícil. Dice el versículo 19: mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Él tenía que tomar una decisión. Ahorita le manda a su esposa un mensaje y dice: no tengas nada que ver con este hombre justo. ¿Y sabe cuál fue el sueño que le mostró Dios a la esposa, a Claudia, la esposa de Poncio Pilato? Le mostró todas las escenas de la crucifixión de Cristo. Y ella se dio cuenta que Poncio Pilato estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Así como muchos hoy, que se les dice: elige entre Cristo o simplemente huye de Él. Y la mayoría de las personas cometen el peor error de su vida sin darse cuenta que lo único que están haciendo es ir en contra de la bendición de Dios, en contra del perdón, en contra de la salvación. ¿Qué decisión debería tomar Poncio Pilato? ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? Hermanos, nosotros debemos tomar una decisión hoy. A los hermanos de la iglesia, tú debes tomar la decisión de entregarte a Dios de todo corazón. Amén. A los amigos que nos acompañan, tú debes tomar la decisión de entregarte a Jesús ahora, sin vacilar, una entrega total. Poncio Pilato tenía que tomar también esa decisión. Tenía que salvar a Jesús, humillarse delante de Él y que Jesús se encargara de su vida. Porque cuando nosotros nos entregamos a Jesús, Jesús no nos deja tirados. Nunca he visto a alguno que lo haya dejado tirado. Sí pasa por pruebas por algún tiempo, pero el Señor después lo levanta. ¿Qué iba a hacer Pilato? Bueno, vamos a continuar, vamos a volver allí a Juan 18. Vamos a ver qué nos sigue diciendo esta historia de Poncio Pilato. Una historia de verdad que fascinante. 19, versículo 9 hasta el 12. Nos dice la palabra de Dios: y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato estaba convencido, hijo de Dios. Y llega y le dice: bueno, Jesús, ¿de dónde eres tú? Dime. Yo quiero salvarte, yo creo en ti. Simplemente confírmame que tú eres el Hijo de Dios, dímelo. Te quiero salvar. Finalmente, sigue diciendo: entonces le dijo Pilato, después de que Jesús no le respondió: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Y hermanos, y aquí viene la respuesta para las dudas de Pilato. Aquí viene la respuesta para decirle a Pilato si él iba a perder su puesto, si a él lo iban a quitar de allí, de lo que luchó toda su vida por llegar a esta posición. Aquí Jesús le da la respuesta de quién viene, hermanos, un trabajo, de quién viene una profesión, de quién viene que alguien se ha exaltado en un puesto. No viene de los seres humanos, hermano, ni siquiera viene porque yo haga las cosas bien, porque muchas personas hacen las cosas bien y todo el mundo le coge envidia y muchas veces terminan por fuera. ¿De quién viene la exaltación? Mira lo que sigue diciendo. Jesús le respondió: no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. ¿No decimos amén, hermanos? Amén. Si no te fuera dada de arriba, le dice a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí.
Si Dios no te hubiese permitido llegar a este puesto, tú no tendrías autoridad sobre mí. En otras palabras, le está diciendo: yo fui el que te puse aquí, Poncio Pilato. No temas, que si tú me ayudas o si tú me aceptas como tu Salvador, yo me encargaré de tu vida como lo he hecho hasta el día de hoy. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, el Señor se encarga de nuestras vidas. El Señor se encarga de nosotros. Él no nos deja tirados. Y el Señor le estaba diciendo a Poncio Pilato: tú estás aquí porque yo te puse aquí, Poncio Pilato. Y sigue diciendo esa entrevista: para mí, de verdad que esta es la entrevista más poderosa de la Biblia. Versículo 12 nos dice: a partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey, se opone al César. Lo que les estaba diciendo ahora, lo estaban mostrando desde la visión romana ahorita a los judíos. Como ellos sabían que lo iba a salvar, entonces ellos dijeron: vamos a decir la cosmovisión que tienen los romanos. Si tú lo defiendes, estás defendiendo al enemigo del César. Qué decisión tan difícil, ¿verdad? Y esa decisión también es difícil para nosotros, cuando tenemos que tomar la decisión: o Cristo o sigo mi vida como si nada. Pero es una decisión que Jesús dice: debes tomarla. Y a ninguno lo excusa de tomarla. Debemos tomar esa decisión. Una de dos. Finalmente, Poncio Pilato, estresado, primero sabe, está convencido, ve a este hombre iluminado, habla con él. Cuando habla con él siente paz. Cuando habla, quería saber más de la verdad. Claudia, su esposa, le envía un mensaje: los judíos, crucifícale. Y él no sabía qué hacer, qué decisión iba a tomar. Estoy hablando, recuerden, del mismo hombre que dijo Filón, que era un hombre injusto, que era un hombre malo. Ahora estaba siendo doblegado por la palabra, por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué decisión iba a tomar Pilato? Ahora, finalmente, versículo 15 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 14. Era casi, y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, mira lo que dice él: he aquí vuestro rey. Pilato les estaba predicando al pueblo: él es su rey, lo van a crucificar. Versículo 15. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que al César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y tomaron a Jesús y se lo llevaron. ¿Qué decisión tomó finalmente Poncio Pilato? ¿A Cristo a su posición terrenal? Ya Jesús le había dicho: yo fui el que te ubiqué allí. Pero finalmente le dio la espalda a Jesús, le dijo: chao Jesús, me lavo las manos, ese no es problema mío. Por poco y se salva este hombre. Por poco y Pilato hace parte del grupo de los elegidos de Dios. Pero ¿sabe que ustedes qué creen? ¿Será que eso le garantizó el puesto a Pilato? Finalmente, después de estos acontecimientos, la vida de Pilato se vino hacia abajo como si se hubiese tirado de un trampolín. Empezaron por este sueño, por esta escena, empezaron los problemas con su esposa Claudia. Ahora, el emperador Tiberio César manda a Claudia, la pide, se la quita, prácticamente los divorcia por mandato de César. Sacan a Pilato de allí, lo envían también hacia Italia, y 4 años después, solo 4 años, Poncio Pilato no aguantó
su complejo de culpa. Y cuenta la historia y la tradición que con una espada se atravesó. ¿Dónde quedó la posición que Pilato quiso guardar o quiso cuidar? ¿En dónde quedó? En nada. Dios nos pide a nosotros tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? He visto a muchos que cuando se les hace el llamado para que se entreguen a Dios, dicen después, y después los he visto mal, apartados de Dios, heridos por los golpes de la vida, con hogares destruidos, con todo destruido. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros, hermanos? ¿Qué decisión vas a tomar tú? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué decisión vas a tomar tú? Ahorita respóndele qué decisión vas a tomar. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué estás buscando, hermano, en tu vida? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Estás buscando posición? ¿Estás buscando un buen hogar? Todo eso está bien. ¿Estás buscando una vida económica estable? Está bien. ¿Estás buscando salud? También está bien. ¿Estás buscando una persona que te ame? Está bien. Pero hermano, si tú buscas sin Jesús, todo eso, por más que lo quieras rescatar, tarde que temprano se va a destruir. Satanás no se preocupa y no nos quiere destruir inmediatamente. Él simplemente nos ve, no está con Jesús. Él se cruza de brazos y espera nuestra caída. Nuestra caída sin Jesús es segura. Se cruza de brazos y dice, 1, 2, 4 años, pero va a caer. ¿Qué decisión vas a tomar, hermano? Quiero contar la historia de Juan, un hombre, un joven, que en una ocasión él escuchó unas conferencias así como estas. No conocía de la iglesia nada, pero ese día quiso buscar de Dios y aceptar a Jesús junto con su esposa. Se bautizaron en esa semana. El primer problema que les llegó inmediatamente fue: si usted, le dijo el jefe, el dueño de la empresa, si usted, Juan, no me guarda el sábado, se va a tener que ir de la empresa. Y Juan dijo, ok, no hay problema, yo voy a ser fiel. Y así fue, llegó el momento en que tuvo que salir de la empresa. Y la historia cuenta que Juan empezó a orar y dijo, yo sé que Dios me va a devolver el puesto y me puede dar uno mejor, pero yo voy a ser fiel a Dios guardando los sábados. Y Juan empezó a orar junto con su esposa, pero pasó tanto tiempo que Juan empezó prácticamente a perder todo lo que le llaman la indemnización cuando una persona la despide. Se quedó sin nada, pero él era fiel a Dios y él tenía que tomar decisiones: o es Dios o es mi trabajo. Y cada vez que él llamaba al jefe, el jefe le decía, yo te recibo, tú eres excelente, pero te quiero ver trabajando los sábados. ¿Qué decisión iba a tomar Juan? En la misma posición que Poncio Pilato, ¿qué decisión voy a tomar? Finalmente empezó a vender las cositas de la casa para poder sostenerse un poco más, porque no podía conseguir empleo. Y es que Juan no sabía que el jefe hizo campaña en todas las empresas donde conocían a Juan para que él tuviera que volver a su empresa y quebrantar el sábado. No conseguía empleo. Ahora empezaron a aguantar hambre. Y dice Juan que lo peor para él era saber que sus hijos le decían, papi, tengo hambre. Yo no soy padre, pero los que son padres, yo creo que solamente imaginárselo sienten el dolor. Finalmente Juan llegó y tuvo que tomar una decisión. Llegó donde su esposa y le dijo, mira mi amor, tú sabes que hemos sido fieles a Dios.
Tú sabes que hemos hecho todo lo posible para agradar a Dios. Hemos tomado la decisión que Él quiere que tomemos. Pero mira la situación que estamos. Yo he decidido volver a la empresa. Y su esposa se queda mirándolo a los ojos y le dice: ¿cómo así, Juan? Hemos llegado hasta aquí. Hemos tenido que sufrir. Hemos llorado. Hemos clamado a Dios por misericordia. Y ahora cuando tú ves que ya no tenemos nada, te vas a echar para atrás y vas a tomar la decisión de darle la espalda a Jesús. No, Juan. Aunque tengamos que morir, aunque tengamos que morir con nuestros hijos, nunca le vamos a dar la espalda a Jesús. En ese momento se arrodillaron a orar. Y cuando estaban orando, de repente el jefe, que hace unas horas estaba pensando qué será de la vida de Juan, hace rato no sé nada de él, voy a ir a su casa a ver qué pasa con él. Y cuando él se acerca, el jefe, y la puerta estaba ajustada, cuando iba a entrar, escucha que estaban orando, y estaban orando por él. Y cuenta el mismo jefe que él para sí pensaba: pero ¿cómo es posible que yo hice esta campaña para obligarlo a volver a mi empresa y ahora orando por mí? Pero su impresión fue más cuando abre la puerta y encuentra que la sala que él conocía estaba vacía. No había nada en esa sala. Solamente estaba Juan, su esposa, de rodillas, orando. Y este hombre con lágrimas en su guarda tus sábados. Segundo, Juan, ve y compre nuevo todo lo que usted vendió, porque la empresa va a pagar todos los gastos de lo que usted compre. Y en tercer lugar, Juan, yo quiero ser también un adventista del séptimo día. Y cuarto, Juan, a partir de hoy la empresa va a cerrar todos los sábados y todos nos vamos a ir a glorificar el nombre de Dios. Amén. Poncio Pilato tomó una decisión y finalmente perdió todo lo que había cuidado. Juan tomó una decisión, perdió todo, pero el Señor le devolvió. Dense en cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Pongo entre ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? En ese momento yo quiero invitar a aquellos, tanto hermanos como amigos que nos están acompañando, que tomen una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Y si tú quieres tomar hoy la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda, si tú quieres escoger hoy a Jesús como el todo de tu vida, no más o menos, como el todo de tu vida, te invito para que en ese momento te pongas de pie.
que quiero orar por ti. ¿Ustedes creen que vale la pena seguir a Jesús? Amén. ¿Ustedes creen que vale la pena entregar nuestros corazones a Cristo? Amén. Amén. Así que en ese momento, allí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en ese momento estoy aquí con este grupo de hermanos, de amigos, y Señor, queremos decirte que por encima de cualquier situación, por encima de cualquier cosa que este mundo nos ofrezca, hoy te escogemos a ti, Señor. Ayúdanos que tú seas todo para nuestras vidas. La vida de este hombre, Poncio Pilato, que muchos lo juzgan, nos ha traído una lección, oh Dios. Que por encima de la fama, de las riquezas, de la posición social, de la economía, debes estar tú reinando en nuestras vidas, oh Dios. Porque aunque hoy construyamos en ti, mañana todo se derrumbará, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a construir nuestras vidas fundamentados en tu palabra y entregar nuestros corazones 100% a Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que un día estuvo ante Pilato, lo pedimos en el nombre de Él. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga.